En realidad, he comido demasiado. En realidad, yo llegué flaco de Tucumán. No, eso es mentira y los mentirosos no entrarán, ¿cierto? Pero llegué, es verdad, un poco más flaco. Eh, eh, Venir a Tucumán es como muy especial, realmente es una ciudad, y ustedes particularmente, porque son las que conozco mayormente de Tucumán, realmente muy amados, muy queridos. Mi esposa, mi familia les manda muchos saludos desde Córdoba, así que fue lindo también. La iglesia, o los jóvenes de la iglesia, estuvieron con el pastor Raúl en un campamento, y también con Juan, algunos jóvenes también, la familia de Raúl. Y después, la semana pasada, Raúl predicó en nuestra iglesia. El domingo pasado, claro, y ahora estoy yo acá, así que somos así, es que somos hermanos, esa es la cosa. Yo quisiera hoy día hablar algo sobre un tema que cuando yo estudié en el Instituto Bíblico no fue muy tratado. Yo aprendí mucha teología en mi Instituto Bíblico, muchísimo, y agradezco al Señor por esa teología recibida. Fueron 4 años. Y dentro de esas materias que habían, 1 o 2 tenían que ver con misionología o con misiones. Y no sé si yo era muy inmaduro o fue mayormente algo estadístico, que cuando empecé mi pastorado, era un tema que no estaba muy claro en mi corazón. Y cuando no estaba muy claro en mi corazón, era obvio que no podía transmitir a la gente totalmente el consejo de Dios acerca de eso. Y hoy día yo quiero, en esta mañana, en forma lo más breve posible, mostrar a ustedes que es importante el tema misionero, no porque es un tema que es ajeno a la Escritura, sino porque es la Escritura. Porque Dios envió a su Hijo, y Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo os envío. Entonces hay una relación Padre, Hijo, Hijo e Iglesia. ¿Entienden a dónde quiero apuntar, verdad? Y acá tiene que ver con nuestra forma de vivir y nuestra forma de hacer. Ayer cuando terminamos un poco la historia de Josías, decíamos que todo lo que él vivió en el fondo fue para que Dios se glorificara y fue un tema de hechos. No fueron de palabras, sino fueron hechos reales. Un hombre gastado para la gloria de Dios. Entonces en esta mañana quiero centrarme porque después del año, cuando yo terminé de estudiar fue el año 92, algo así, y después Dios empezó a tocar mucho este tema en mi corazón. Entendí Hechos de los Apóstoles de una manera impresionante, realmente como Dios expandió su evangelio a muchas latitudes. Entonces realmente hoy quiero tratar esto con ustedes. Y quiero que me acompañen, vamos a estar en 3 lugares hoy día en la Escritura, pero vayamos primero a Hechos capítulo 19. Allá en Hechos capítulo 19 hay una historia hermosa de un grupo que comienza a creer. Un grupo que comienza a creer. Pero este grupo estaba ubicado en una zona complicadísima, porque en ese lugar, llamado Éfeso, había un templo para una gran diosa que se llamaba Diana. Este templo medía, escuche bien, 104 metros de largo por 49 metros de ancho y sus columnas eran de 18 metros de alto. Es decir, era una cosa gigantesca. Se rendía culto a esta diosa, se le consideraba la diosa de la fertilidad, era considerada también la diosa de la luna y también era la divinidad tutelar de los campos, los bosques, todos los fenómenos vitales que tenían que ver con la luna. Su representación física era de una mujer, una diosa madre, cuyo torso estaba totalmente cubierto de senos por la fertilidad. Pero también Éfeso era un lugar donde había mucha práctica demoníaca, había mucha idolatría, el judaísmo de ese entonces estaba viciado con el paganismo y también había mucho exorcismo y literatura ocultista. Si uno tuviera que trasladar eso
en el presente lo podríamos encontrar en muchas partes del mundo, aún en nuestra Argentina. Un lugar donde realmente se necesitaba la palabra de Dios en forma urgente. No por si alguien podía necesitar, es porque la gente lo necesitaba. En ese entonces la cantidad de habitantes eran cerca de 250,000 personas. Había banco, Éfeso era un asilo para fugitivos, tenían un teatro público donde cabían 24,000 personas o más. Pero algo ocurrió cuando llegó el Evangelio del Señor a ese lugar. Y esto es lo que yo quiero tratar con ustedes, ¿sí? Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos acercarnos a ella y con humildad te pedimos que nos abra nuestro entendimiento, Señor. Que podamos entender que la iglesia está, Señor, para lo local, está para lo nacional y está para lo internacional también, Padre. Que tú quieres que tu palabra y tu nombre sea conocido hasta lo último de la tierra. Y oramos, Señor, para que tu palabra nos convenza, que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, de esta verdad. Y nos ayude a ser cristianos que estén pensando, Señor, no solo en una parte, sino en todo lo que es el mundo y la necesidad espiritual que en él hay. Oro para que tu palabra nos hable. En Jesús, amén. En Hechos, capítulo 19, está el origen de la iglesia de Éfeso. Una iglesia especial. Versículo 1. Voy a ir un poco rápido para ir a alcanzar con el tiempo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recurrir las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Es decir, ya Pablo cuando entra a Éfeso, habían algunos discípulos, ¿sí? Y había una confusión en cuanto a cómo era esto del bautismo y creer. Pero en el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados, la idea en el agua, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando uno empieza a analizar esto, ¿qué significa realmente que Pablo haya podido llegar hasta una región tan especial? Encontrar a un grupito de discípulos y con ellos empezar ahora a hacer un trabajo. Discípulos que todavía no tenían clara la película, no tenían claro todavía el alcance que podía tener su cristianismo. Y Pablo dice allá, o la escritura en el versículo 7, dice, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? 12. Uno dice, ¿qué pueden hacer 12 personas en una ciudad en ese entonces para 250,000 personas? Uno puede decir, no mucho. ¿Qué son 12? Pero acá es donde entra el poder del Evangelio. Acá es donde entra Dios con no importa cuánta gente. Pero obviamente que a mayor cantidad de gente convencida, mayor alcance podemos tener. En el versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Cuál era la finalidad de Pablo en Éfeso? Su finalidad era, yo entro en este lugar porque Dios me manda a este lugar, Dios me manda a ir, a estar. Veo que hay 12 hombres dispuestos y yo con estos 12 voy y sigo predicando en las sinagogas. Le daban la posibilidad de ir y predicar, y él que predicaba y enseñaba esto del reino de Dios, o sea, de Jesús. Éfeso ahora empezaba a ver luz en Éfeso, ¿entienden? Lo que una ciudad plagada de cosas idolátricas, de ocultismo, de cosas que tenían que ver con la parte de una sexualidad totalmente apartada de lo que era el ojo de Dios para ellos. Pero él va y está allá enseñando.
Dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué encontramos en ese verso? Encontramos la oposición de siempre. No se puede ser cristiano sin oposición, sin tener oposición. Y aquí Pablo experimenta, endureciéndose algunos y no creyendo, y no solamente eso, sino dice, maldiciendo el camino. Están hablando de quién era Jesús en sí. Toma a sus discípulos, a los discípulos del Señor, que estaban ahí en Éfeso, los aparta, ¿y qué hace? Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que, ¿cuántos hermanos? Bien. Esas, por favor, son palabras importantes. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Es impactante. ¿Entienden? Pablo encuentra una comunidad que no está muy clara con algo del Espíritu Santo. Él entra y va y los toma como discípulos, 12 hombres. Sigue predicando en las sinagogas. Él encuentra el rechazo, encuentra que maldicen a Jesús y la enseñanza obviamente que él tenía. Pero él toma a sus discípulos y dice, vamos, hay que seguir la carrera. No vamos a callar por esto. Y versículo 10 es una bendición, porque dice, judíos y griegos, todos los que habitaban en Asia, lograron oír la palabra de Dios. Significa que la siguieron, ¿entienden? No les detuvo la gente que no creía, no les detuvo la gente que no aceptaba, no les detuvo la gente que maldecía. Ellos siguieron porque sabían que el mensaje de Dios era para salvación a todo aquel que debía escuchar la palabra de Dios. Entonces, una iglesia está para eso. ¿Entienden? La iglesia del Señor está para que todos oigan la palabra del Señor. Y esta incluye Tucumán y hasta lo último de la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que partiendo, ahora no de Éfeso, partiendo de Tucumán, todos oigan el Evangelio. Judíos y griegos. No todos van a creer, estamos de acuerdo, pero muchos creerán. Muchos creerán. Y allá está el corazón de la iglesia, el corazón de Jesús en la iglesia. En el versículo 11, ya hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús que predica Pablo, y allá les fue muy mal porque obviamente Dios no aceptó eso. Pero solamente veo el respaldo de Dios, su palabra, y cómo Dios fue bendiciendo a través de su palabra a la gente. ¿Cuántos de ustedes no han sido bendecidos por la palabra de Dios en sus matrimonios? ¿Cuántas veces ha pasado algo en el matrimonio y ustedes dicen, y van a la palabra y Dios dice, vamos, tienen que soportarse, tienen que seguir adelante porque este es el plan de Dios para el matrimonio? ¿Cuántas veces no luchaste con un hijo que no quería acercarse al Señor y Dios le permitió llegar al Señor? Son señales, son los milagros, ¿entienden? ¿Cuántas veces hemos orado y Dios ha respondido a nuestra oración? No porque Él esté obligado a respondernos, sino Él se place, se deleita en bendecirnos. Su palabra es suficiente. Y Éfeso necesitaba esta palabra.
Porque hubo hombres que se la jugaron con esto. Lucharon. Y acá viene algo hermoso. 17, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Qué fue notorio? La palabra de Dios, las señales de Dios. Y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y miren el resultado. ¿Cuál era el resultado? Era magnificado, era glorificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que entró y que dijo, chicos, tenemos que hablar acá en Éfeso. No importa lo que cueste. Y Pablo se fue a dormir tranquilo. Todos escucharon, oyeron la palabra. No podía hacer nada más. El resto tenía que hacerlo Dios, ¿verdad? Nosotros simplemente somos mensajeros del gran mensaje. El Dios del mensaje hace la obra en la gente. Fue notorio. El nombre del Señor era glorificado. Y versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué ocurrió cuando la palabra llegó a Éfeso? Hubo salvación, hubo redención, pero también hubo transformación de la persona. Y aquí se nos muestran hechos claros de transformación. ¿Qué era acá? Los que practicaban la magia, ¿qué dijeron? No podemos seguir haciendo esto. Si ahora Jesús realmente es mi Señor, es mi amo, entonces no puedo seguir haciendo esto. ¿Qué hacen los que practicaban la magia? ¿Qué hicieron acá? Toman los libros que tenían y van y los queman, no en oculto, sino arman una hoguera gigante. Qué espectacular, me hubiese gustado ver un poquito nomás esto. Y la cuenta eran 50,000 piezas de plata. Hay algunas cifras que algunos han manejado. Algunos piensan que son cerca de más de $9,000. En plata argentina no sé cuánto es, pero es muchísima plata. Más de $9,000. La gente traía sus cositas y las quemaba. No había posibilidad de servir a dos señores en Éfeso. O servías a Jesús o no servías a Jesús. Y así es en la iglesia hoy. O servimos a Jesús o no servimos a Jesús. Todo aquello, querido, que no glorifica a Dios, qué malo. No hablo en forma para que no me digan literal, si no vayan a estar quemando cosas que... ¡Qué malo! Porque hay un solo Señor, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué ocurría? Mira a Dios actuando. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No era como, sí, por aquí un mensajito chiquitito. No, con power, con fuerza, con denuedo. La palabra era poderosa y el hombre y la mujer de Éfeso entendieron esta verdad. Ahora Jesús era más que Diana. Ahora Jesús era más que una representación física. Ahora Jesús era el todo para muchos en Éfeso, que llegaron a las plantas del Señor. Dijeron, no, esto no va ahora, esto no va tampoco ahora, esto tampoco va. Jesús contigo ahora hasta el final. Esto es un creyente verdadero.
crecía poderosamente la palabra del Señor. Versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Pablo llega un momento en que los deja. Eso ocurrió, el origen de la iglesia, entre el año 54 y 56. Gracias, querido. 54 y 56 después de Jesucristo. Hasta ahí Pablo dejó una iglesia andando, ¿sí o no? Una iglesia que entendió el propósito del por qué era iglesia. ¿Se acuerdan cuando él llega? Dudas, algunas dudas teológicas. ¿Qué hace Pablo? Ordena la cosa. ¿Cuántos eran? Unos 12 personas. Y después sigue predicando. Toda Asia, judíos y griegos, oyen la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a actuar Dios en el corazón del hombre y de la mujer de Éfeso. La gente comienza a creer en el Señor y ellos, mostrando realmente que habían creído, dejan visiblemente lo que les ataba. Y la palabra del Señor crecía poderosamente en Éfeso. Año 54 después de Cristo. Y después llegamos a una parte de la Biblia. Pablo les escribe en el libro de Éfeso, o a los Efesios, en este libro, en esta carta hermosa. ¿Cuáles son los versículos siempre claves que usamos de este pasaje? ¿Qué lo usamos siempre? Capítulo 2. Gracias, Raúl. Capítulo 2, versículos, voy a mostrar antes, ¿sí? Del 6 en adelante. Del 4, 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Con quién está hablando Pablo? Con la iglesia de Éfeso. Les está mandando esta carta. Y les recuerda algo, aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes cuándo escribió Pablo esa carta a la gente de Éfeso, a la iglesia? 6 años más tarde, desde que él fundara la iglesia. Saltamos al año 61 o 62 después de Cristo. Pablo ya no estaba con ellos. Pablo les amaba porque él había trabajado con ellos, ¿entiendes? Les había llevado el mensaje. Él había sido testigo de los cambios en ellos. Convivió con la gente de Éfeso. Vio a aquellos que habían quemado estos libros. Vio a aquellos que habían venido confesando públicamente sus hechos. Los conocía. Y les escribe y le dice: recuerden que la salvación que ustedes recibieron fue únicamente por gracia, no por obras. Y le dice: esta gracia, esta salvación es para que ustedes sigan ahora haciendo el bien, para buenas obras, las obras que yo he preparado de antemano para ustedes. Les manda una carta especial
que es esta. Pero quiero que me acompañes a capítulo 5 de Efesios. Porque Pablo va a hacer un llamado a la iglesia. Pablo, en su forma, les va a decir ahora: iglesia, cuídate. Cuida lo que tienes. Cuida lo que has creído. No porque lo vayas a perder, sino porque lo que tienes es glorioso. Porque lo que tienes es lo mejor que puede haber pasado en tu vida. Y él les escribe en capítulo 5, voy a ir corriendo, en el versículo 1, es un llamado a la imitación cristiana, a imitar lo bueno. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. En el versículo 2, Pablo les hace un llamado al amor y a la entrega cristiana. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Del versículo 3 al 7, Pablo hace un llamado a una vida piadosa. Y les dice: pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. No seáis pues partícipes con ellos. En el versículo 8, ellos son llamados a recordar quiénes eran. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿De dónde eran rescatados los de Éfeso? ¿No fueron rescatados de la idolatría? ¿No fueron rescatados de la magia? ¿No fueron rescatados de la brujería? ¿No fueron rescatados de la parte del ritual sexual equivocado? No habían sido rescatados de una vida que estaba muerta y que fueron llamados a vida. Pablo le tiene que recordar esto 6 años más tarde. ¿Por qué se los tiene que recordar, hermanos? ¿Por qué se los tiene que recordar? Porque se puede olvidar. Porque se puede olvidar. Ah, sí, yo me acuerdo con el día que el Señor me llamó. Uy, fue glorioso ese día, hermano. Y muchos te dicen eso. Fue glorioso, fue lo mejor que me pasó en mi vida. 5 años más tarde ya no tenemos el fuego del primer día, ¿sí o no? Pablo les tiene que recordar quiénes eran, porque somos frágiles, hermanos. Somos frágiles en recordar lo que Dios desde el principio nos dio. Dios del principio te dio la salvación. Amén. Nunca te la va a quitar. Amén. Es lo mejor que te puede haber pasado. Y Pablo les recuerda. Pero ahora mira versículos 9 en adelante. El llamado es agradarle a Él, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en secreto. Mas estas cosas, cuando sean puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Llamado a agradar a Dios. Pero de los versículos 15 al 20 hay un llamado especial. Es un llamado a ocupar bien el tiempo. Versículo 15 en adelante, mira lo que dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y Pablo aquí ahora habla con mucha autoridad a la iglesia de Éfeso. Le dice: no como necios, sino como sabios. Es un poco fuerte lo que él está diciendo, pero a la vez se lo dice porque ama a la iglesia.
Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira lo que dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando alguien te dice, ocupa bien el tiempo, ¿por qué te lo dice? Porque puede estar ocioso. Porque puede estar ocupando el tiempo en algo que podría ser mejor. Porque es alguien que te ama y te dice, che, estás ocupado en las cosas de Dios y no tanto, tengo tantas cosas que hacer que eso lo dejo como para la última parte nomás. Pablo le está diciendo ahora a la iglesia, 6 años más tarde, iglesia, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Pablo tenía todo para decírselo. ¿Por qué? Porque él había entrado a Éfeso, había edificado a la gente de Éfeso, había arrancado con unos 12 personas, luego crece la palabra, gente es convertida, gente muestra realmente que es salva y ahora se encuentra con un Éfeso probablemente que está poquito bajándola. ¿Y qué hace capítulo 1? Le recuerda todo lo teológico. Son salvos por gracia, no es por obras. Están sentados en los lugares celestiales y les recuerda un montón de cosas doctrinales importantes. Y después capítulo 5 les dice, chicos, no desaprovechen el tiempo. No desaprovechen el tiempo. Su llamado era a seguir amando a Jesús. 5:1, ¿no dice que debían ser imitadores de Dios? Amar a Dios es amar su palabra. Amar su palabra es obedecerla. Obedecer su palabra significa querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y su mandato es ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. No es un asunto de un predicador. No es un asunto de que a un pastor se le ocurrió esto. Es porque Dios lo quiere. Y si nosotros decimos ser una iglesia, que la palabra es suficiente, entonces es suficiente. 6 años más tarde, hay un llamado a esta iglesia. Desde ese momento, cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, vos no encontrás ni una otra referencia más a la iglesia de Éfeso, sino en Apocalipsis. Hay un silencio. Y quiero un poquito mostrarles acá. ¿Sabes cuántos años han pasado ahora? 34 años. Estamos hablando del año 96, después de Cristo. Arrancamos, ¿en qué año? 54 al 56. Ahora estamos en el año 96 y Éfeso, ¡pum!, salta de vuelta. Si quieren ponerle punto a estas cosas, primero es el origen, el desarrollo y ahora es el desafío. El desafío de su Señor. Ahora ya no habla Pablo. En esta parte va a hablar Jesús, el dueño de Éfeso. No el mensajero como Pablo. Ahora, Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7, va a hablar el dueño de la iglesia de Éfeso. Y les tiene un mensaje.
capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cristo hablando. Yo te ruego que permitas que Dios te hable, hermano. No el pastor, ni el predicador. Cuando estés frente a la palabra, permite que Dios te hable. Así nunca vas a poder cuestionar la voz de Dios. Podés cuestionar al predicador, pero no podés cuestionar la palabra de Dios. ¿Sí? Cristo está hablando. Dice esto. 34 años más tarde. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Jesús les está diciendo: gente de Éfeso, yo conozco a cada uno de ustedes. Eso está diciendo Jesús a la iglesia. Yo te conozco, Carolina, ¿entiendes? Yo te conozco, Juan, Eduardo, yo te conozco. ¿Saben? Esto es fuerte, ¿entienden? Porque si yo me siento al lado de Raúl, hay cosas que yo no conozco de Raúl y Raúl de mí. Y probablemente tenemos que ser muy, muy amigos para que empezamos a soltar algunas cosas que son medias vergonzosas. Ora por mí, por esto, ora, ¿me entienden? Ahora se acerca Jesús y dice a la iglesia: yo te conozco. Y es como que dijera el nombre a cada uno. Y mira, Él reconoce su trabajo. Dice, ¿qué es lo que primero reconoce Jesús de la iglesia? Sus obras. ¿Qué decía Efesios capítulo 2? ¿No decía que el cristiano debía actuar ahora para obras que él había preparado de antemano? Bien. ¿La iglesia estaba haciendo ahora o no? Sí. Esto dice el texto. Yo conozco tus obras, y añade algo, y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué es arduo? Es como, aprovechan, es como esto, ¿cierto? Trabajamos tanto, así que la transpiramos toda. Tu arduo trabajo, cuando quedas cansado, ya agotado. Conozco tu arduo trabajo, también tu paciencia. También conozco que no soportas a los malos. También me doy cuenta que tienes la capacidad de probar a aquellos que se dicen ser apóstoles y no son apóstoles. Reconozco que tienes la capacidad de darte cuenta que son mentirosos, que reconoces entre mentira y verdad. Lo reconozco. Reconozco que eres una iglesia que sufre por el evangelio. Eres una iglesia que ha tenido paciencia. Y vuelve a decir, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia constante, una iglesia que se mantiene en el tiempo. Una iglesia que tenía allá, se daba cuenta de ciertos errores de gente, y también Jesús reconoce que Él también está de acuerdo con eso, que reconoce que hay otras, hay herejías. Jesús reconoce trabajo, paciencia. Pero en el versículo 3 hay algo importante. Aquí dice arduamente por amor, ¿de qué cosa? De mi nombre. Podemos hacer muchas cosas en el nombre de Jesús.
Escucha bien, pero no por Jesús. ¿Ves la diferencia? Podemos usar mucho el nombre de Jesús sin realmente que sea Jesús. Él dice, todo han hecho en mi nombre. Y Él reconoce a la iglesia todo lo bueno. Me encanta Jesús. Y en el versículo 4 algo ocurre. Algo ocurre. Porque ya todo lo anterior pareciera que ¿qué cosa podría aquí estar mal entonces? Versículo 4. Pero tengo contra ti, 34 años más tarde, Éfeso, tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Yo leí muchas veces esta porción. Varias veces. Desde que me convertí, creo. Y siempre pensé, versículo 4, dejaron su primer amor. ¿Qué es su primer amor? La primera pregunta que surge, ¿qué es el primer amor? ¿De qué está hablando Jesús? Y saben, la respuesta es muy simple. ¿Ven lo anterior? De los versículos 2 al 6, está hablando de las obras de la iglesia. De las buenas obras de la iglesia. Pero en versículo 4, la iglesia había perdido su amor por Jesús. Era más fuerte su obrar, era más fuerte su amor por la obra que el amor por su Señor. Y se equivocaron. Es que por eso entonces no hay que hacer nada. No, al contrario. Solamente en el orden correcto. Éfeso había perdido lo más importante. ¿Cuáles son? Mira lo que dice después el texto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde levantó Cristo a Éfeso? Del pecado, de la idolatría, de la hechicería, de la muerte. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué es lo que dice Dios? Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué alguien le dice algo? Che, recordá esto. ¿Por qué se lo dice? Porque lo olvidó. Si yo uso el verbo hija, a mi hija, recuerda tal cosa, es porque se le olvidó. ¿Qué se le había olvidado a la iglesia? Su primer amor, ¿cuál había sido? Salir de la muerte, venir a luz y encontrarse con su Salvador y su Señor y poder abrazarle y gozarse y decir, gracias porque me salvaste, Señor. Era el corazón. Dios había capturado su corazón, su amor. Ahora la iglesia hacía un montón de cosas y se movía y hacía un montón de cosas que eran buenas. Pero fue olvidando a Jesús, ¿entienden? Cada vez más Jesús atrás. Y la iglesia estaba chocha. No, nos damos cuenta quiénes son los malos. Uy, el apóstol, no, esto es re mentiroso, lo tenemos claro. Uy, sigue siendo paciente. Vamos, ánimo, hermano, no desmayes, hay que seguir la carrera. Y Jesús atrás, cada vez más atrás y cada vez más atrás, hasta que Él dice, recuerda de dónde te saqué. ¿Por qué la iglesia tiene que ser misionera? Porque hay muchos que están todavía como Dios encontró a Éfeso, como Jesús encontró a Éfeso. Conozco muchas iglesias que son muy generosas, pero ¿sabes que no son misioneras? Tienen para levantar un misionero y no lo hacen. Pero su obra interna es excelente.
¿Entienden? ¿Sabes? En Chile hay mucha plata en las iglesias. Podría levantar muchos más misioneros, pero no lo hacen. Y lo digo con dolor. No lo hacen. Podrían levantar más misioneros y enviar más misioneros al campo. Pero están contentos. Una buena banda musical, buenas predicaciones, bueno de todo. Pero este primer amor se empezó a olvidar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Jesús les pide a ellos, arrepiéntanse. Y mira, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras de la iglesia en Éfeso? ¿Cuáles fueron las primeras obras? Era demostrar a su Señor: te amo a ti. Lo que estoy haciendo no es para ser visto del hombre, lo estoy haciendo porque te amo. No se cuidaban del hombre, ni del beneplácito del hombre. Buscaban la aprobación siempre de su Señor. Haz las primeras obras. Las primeras obras fueron despojarse de todo aquello que les ataba al mundo, ¿o no? ¿No fue eso que quemaban todo esto? ¿Cuál fue sus primeras obras? Demostrar al Señor: tú eres Señor, no hay nada que me ate a otro Dios, porque no hay otro Dios. Cristo advierte 34 años más tarde: pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué fuerte esa parte, ¿eh? ¿Está hablando de salvación? No. ¿De qué está hablando? Dios puede. Escucha bien, Jesús puede apagar la luz en Tucumán, si quiere, y bajar la térmica espiritual. Es soberano, ¿cierto? Claro que puede. Claro que puede. Pues si no, vendré, y este debe causarnos un poco de temor. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Lo está diciendo 34 años más tarde. ¿Sabes lo que pasó entre la carta a los Efesios y Apocalipsis? La iglesia no escuchó el llamado. La iglesia no escuchó el llamado. Eran salvos, sin duda, pero creyeron hacer la obra a su manera y se olvidaron del mandato de Jesús. Yo quiero que mi nombre sea conocido hasta lo último de la tierra. Éfeso, si a vos llegó el Evangelio, entonces de ti tienen que salir gente hasta lo último de la tierra. Comparte el celo acerca de estos nicolaitas, pero también les promete: el que tiene oídos, oiga, versículo 7, lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Saben qué es hoy día Éfeso? Éfeso en Apocalipsis son las 7 iglesias de Asia, ¿cierto? Por ahí un poquito más les ayudo. ¿Sabes qué país corresponde hoy día a Éfeso? ¿No? Turquía. ¿Sabes cuántos creyentes hay en Turquía? Menos del 1%. Menos del 1%.
Porque aquí está. Cuando no se escucha al Señor, vendré a ti y quitaré tu candelero. Y saben, fue quitado el candelero. Hay cristianos, sin duda, pero no es fuerte la iglesia. Son pocos. La iglesia no quiso escuchar a su Señor. No al pastor, no al predicador. No quiso escuchar a su Señor. ¿Ven la diferencia, verdad? Hoy Turquía tiene un 96.1% de musulmanes. 96.1% de musulmanes. ¿Sabe lo que diría el apóstol Pablo si fuera a Turquía? Se encontraría con 12 discípulos y diría: chicos, tenemos mucho trabajo acá. Tenemos mucho trabajo acá. Cristianismo, 0.6 de cristianos en Turquía. Cuando uno, y perdón que me ponga así, creo que a veces esto de el primer amor sale muy rápido, pero cuando uno lo entiende, es terrible haber perdido el primer amor. Y yo no sé cómo tú estás hoy día en esta iglesia. No sé cómo es tu corazón. Yo no te conozco, pero sí sé que Jesús te conoce. Y si hay que volver al primer amor, entonces es tiempo de volver al primer amor. Si tienes que arrepentirte, arrepentite. Va a ser glorioso. Quizás doloroso, pero glorioso a la vez. Quizás somos de aquellos que tienen todo bien, trabajamos mucho para el Señor y nos cansamos y todo. Y Jesús aún nos dice: pero perdiste tu amor, me perdiste. Y Jesús está ahí. ¿Se acuerdan lo que pasó con otra iglesia? Jesús golpeando la puerta porque la iglesia había dejado fuera a Jesús. Está hablando de creyentes. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de la primera iglesia, todo el imperio romano oyó quién era Jesús. Hoy es tiempo que se levante la iglesia del siglo XXI y haga conocer el nombre de Jesús. Es nuestro tiempo, como dice el texto, magnificar, glorificar al Señor y que su palabra crezca y prevalezca y que gente oiga el Evangelio desde Tucumán hasta lo último de la tierra. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pedimos un corazón sensible en esta hora. Si tenemos que arrepentirnos, Señor, incluso de gloriarnos en nuestras obras, te pedimos perdón, porque ni siquiera son nuestras. Todo lo bueno que pueda el cristiano hacer, tu palabra dice que ya fue preparado de antemano para glorificar, para exaltar tu nombre, Señor. Señor, vemos a esta iglesia nacida en el Espíritu, la iglesia de Éfeso, viendo tu palabra, viendo, Señor, las señales de tu palabra, llamada a aprovechar el tiempo, Señor, siendo, Señor, alabada por Jesús en su actuar, pero reprendida en su corazón por haber dejado a Él, por haber dejado este amor a Jesús. Señor, enséñanos como iglesia a tener este corazón de la primera iglesia, Señor, que trabajó
con un propósito único, que tu nombre fuera conocido hasta el último de la tierra, Señor. Y haz que esto pueda ocurrir desde Tucumán, desde esta iglesia, desde GES Tucumán, Señor, y desde GES Ushuaia y de GES Buenos Aires, hasta lo último de la tierra. Y que nos permita, Señor, ir y sembrar tu palabra, para que tú levantes, Señor, a aquellos hombres y mujeres, Señor, que tú vas a llamar a ser hijos tuyos. Señor, te adoro y te bendigo. Y te pido perdón también, Señor, en mi propio corazón. Y oramos, Señor, para que levantes más iglesias con visión misionera. Más iglesias que entiendan esta verdad. Que lo teológico es importantísimo. Y llevar esta doctrina de salvación hasta lo último de la tierra es lo más grande que el hombre pueda conocer. Salir de muerte a vida, salir de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu reprensión, gracias por tu corrección, Padre. Queremos de verdad que nuestros labios te puedan decir que te amamos. No queremos ser hallados mentirosos, Señor. Haz que podamos decirte de verdad te amamos, para que esto redunde en que muchos más te conozcan pronto, Señor, en todo el mundo. Gracias por tu fidelidad. En nombre de Jesús.